Bien, bueno, empezamos con el tema uno. El tema uno es un tema introductorio. Vamos a hablar un poquito del procesamiento humano de la información. He dicho que es cortito, de hecho, solo tiene un ítem o un epígrafe, ¿vale? Que se llama el proceso perceptivo. Y sobre eso también va a ir la actividad práctica o la dinámica de grupo que vamos a ver hoy en clase. Bien, atención y percepción, las dos habilidades cognitivas que abarca esta asignatura, se conciben como procesos psicológicos básicos. Algunos autores, además de procesos psicológicos básicos, también le llaman programas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en estos dos procesos, como son la atención y la percepción, eh, em, se trata de, abarca un programa como tal, es un conjunto, es un programa, por ejemplo, la percepción es un programa porque es un conjunto de diferentes etapas o de diferentes conceptos, como vamos a ver. Por tanto, tanto atención como percepción son procesos y son psicológicos. En el lenguaje cibernético a veces se habla de procesos psicológicos como si fuesen programas, ¿vale? De hecho, es muy común utilizar la analogía entre la mente y el ordenador, como si el cerebro fuese un ordenador o como si el cerebro fuese un aparato o una computadora. En base a vuestro sentido común o a los conocimientos que ya tenéis, ¿qué diferencia hay entre un ordenador? Esto en vuestra opinión, ¿vale? Doy por hecho que no hemos dado el tema. Pero ¿qué diferencia habría entre un ordenador y la mente humana? ¿Qué pensáis? El razonamiento lógico, la imaginación, los sueños, la reflexión, la emoción, los sentimientos. La capacidad de reacción, como dice Cristina, la motivación, la memoria. Muy bien. El autopensamiento. Bien. Aunque los ordenadores cada vez, bueno, ordenadores, aparatos, ¿vale? Cada vez son más inteligentes, ¿no? Se acercan cada vez más al ser humano, no tienen esta capacidad de unificar los conocimientos que tienen almacenados con sensaciones, es decir, con emociones, con motivaciones, con sueños, ¿vale? Eso por el momento son capacidades propias del ser humano, ¿no? Es lo que nos diferencia del resto de las especies. El proceso perceptivo a veces también se ha denominado, por eso pongo ahí más o menos, un procesamiento de la información, ¿vale? Es decir, en algunos manuales, en lugar de percepción, se habla de procesamiento de la información. En lugar de percepción, se habla de velocidad de procesamiento. En lugar de percepción, se habla de integración de conceptos, ¿vale? Esos son conceptos, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de algunos autores, muy simplistas de la percepción, ¿vale? Es decir, aunque la percepción, el proceso perceptivo parezca automático, es bastante más complejo, como vais a ver en la asignatura, de lo que parece. Es decir, aquí estáis percibiendo mi voz, estáis percibiendo la pantalla y parece algo automático, ¿no? Como respirar, ¿no? Que no nos lo planteamos, pero es mucho más complejo. De hecho, en este tema uno vamos a ver qué ocurre desde que llega un estímulo, ¿vale? Hasta que ese estímulo se puede decir que ha sido percibido, ¿de acuerdo? Como ya he anticipado, el proceso perceptivo se compone de una secuencia de procesos que trabajan todos juntos, ¿vale? Para determinar dos cosas. Por un lado, el modo en que experimentamos los estímulos ambientales y por otro lado, el modo en el que reaccionamos ante esos estímulos ambientales. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto?
Voy rápida, voy lenta. Vale, genial. ¿Qué procesos son esos que trabajan juntos? Pues los procesos de todos los conceptos que van hilados por flechitas. Estímulos, impulsos, transducción, transmisión, procesamiento, percepción, reconocimiento de objetos y acción y conocimiento, ¿vale? Y el resultado de todo eso son el procesamiento, perdón, la percepción y el procesamiento ascendente y descendente. ¿Me oís bien? Es que ha pasado, hay un claxon, perdonad. Vale, vale, es que estoy en mi estudio y, vale. Y sí, está a tope. Está a tope, disculpad. Entre eso y mi voz, que estoy con una alergia importante hoy, va a ser una sesión atípica. Bueno, el resultado de combinar estímulos, impulsos, transducción, transmisión y procesamiento va a ser la percepción, y el resultado la continuación de esa percepción, englobando aquí reconocimientos de objetos y acción y conocimiento, ese resultado es el procesamiento ascendente y descendente. La dinámica de grupo va a ir sobre procesamiento ascendente y descendente. Bien, en el tema 1 lo que vamos a ver es, vamos a desglosar o a explicar un poquito con detalle cada uno de esos conceptos, ¿vale? El proceso perceptivo se resume a esta figura, ¿vale? Estímulos, impulsos, experiencia y acción, conocimiento. Del conocimiento nos vamos a la percepción y si el estímulo ha sido atendido, al impulso. Del impulso al procesamiento y así, ¿vale? Es como un diagrama de flujo cerrado, ¿de acuerdo? Vamos a ir uno por uno. Cuando hablamos, bueno, es que esto lo iba a explicar después, pero cuando hablamos de la percepción desde el estímulo, ¿vale? Hasta lo que yo percibo con los procesos a nivel cerebral, a nivel de mi capacidad cognitiva, ese procesamiento se llama de abajo del estímulo a arriba, ¿vale? O procesamiento bottom-up. Cuando hablo de percepción desde lo que tengo en mi mente, en mis capacidades cognitivas, hasta lo que reacciono ante ese estímulo, se llama procesamiento de arriba a abajo, top-down. Ahora lo veremos, ¿vale? Bien, el primer concepto del que vamos a hablar son los estímulos. Los estímulos se refiere a todo aquello que existe y que está en el mundo que nos rodea, en nuestro entorno, ¿vale? Hay como dos nomenclaturas, un estímulo ambiental, un estímulo ante el cual reaccionamos, ¿vale? Se llama estímulo distal. Pues casi todo, por ejemplo, mi voz, la pantalla del ordenador, esos son estímulos distales. Cuando esos estímulos han entrado en mis sistemas perceptivos, es decir, han sido procesados de alguna manera, aunque sean en las etapas iniciales, se llaman estímulos proximales. Un ejemplo, mi voz es un estímulo distal. Cuando mi voz, las ondas de mi voz han llegado a vuestro oído externo, una vez que llegan y que los receptores o las células han captado esas ondas, ese estímulo pasa de distal a proximal. ¿Se entiende? Vale. Bien. Segundo concepto. ¿Qué no entiendes, Ignacio? Bueno, ahora si quieres, cuando es captado o procesado por mis sentidos. Es decir, cuando la onda, en el ejemplo, sigo con el ejemplo, cuando la onda de mi voz puede ser que que tengas, imagínate, una anomalía
en el oído externo y la onda no llega a, no son, las ondas de mi voz no son captadas por tus receptores, ¿vale? Pues al no ser captadas, no sé, ese estímulo, las ondas de mi voz, no pasaría de distal a proximal. En el momento en el que un estímulo es captado por alguna de mis células, pasa de distal a proximal. ¿De acuerdo? Si tienes más dudas respecto a esto, pues me escribes luego al final o un email, ¿vale? El concepto 2, los impulsos, ¿vale? Los impulsos son el resultado de procesar esos estímulos que me llegan, ¿vale? ¿Cómo se procesan estos estímulos? A través de dos procesos, la transducción y la transmisión, ¿vale? Cuando esa onda llega al oído externo, esa onda de mi voz, ¿vale? Esa onda debe de transducirse, es decir, pasar de onda sonora a impulso nervioso, ¿vale? Ese es el proceso de la transducción. Lo vamos a ver en todo. En percepción visual, el sistema visual hace una transducción visual. Percepción auditiva, transducción auditiva. La transducción es cuando un estímulo físico, con sus propiedades físicas, se transforma en energía eléctrica, en impulso nervioso, ¿vale? Y cuando ese impulso nervioso se transmite al cerebro, ese proceso se llama transmisión, ¿vale? ¿Dónde ocurre la transducción? En los receptores. Si estamos hablando de percepción auditiva, receptores auditivos. Si estamos hablando de percepción visual, receptores visuales, ¿vale? ¿Se entiende esto? Vale. Cuando esos impulsos, cuando el estímulo en los receptores se transduce en impulso, ahí ha pasado la transducción, y cuando ese impulso llega al cerebro, ahí ha pasado la transmisión. ¿De acuerdo? Los dos procesos. Transducción, cuando la transformación de la energía del estímulo en impulso nervioso, ¿vale? Por ejemplo, la energía de la luz que nos llega. Esta energía de la luz en el ojo, como veremos, en la retina, hay unos receptores que se llaman fotorreceptores. Esos fotorreceptores lo que hacen es que transducen la energía lumínica en impulso nervioso, en energía eléctrica, ¿vale? En el oído hay unos receptores que se llaman receptores auditivos, células ciliadas, ya lo veremos. Pues estas células ciliadas lo que hacen es que transforman estímulos sonoros en energía eléctrica, en impulso, ¿vale? Y cuando esos impulsos se transmiten al cerebro, pues es cuando se produce la transmisión. Es importante darse cuenta de que el paso de la transmisión es esencial, porque si hemos pasado por la transducción, tenemos los impulsos, pero esos impulsos, por alguna patología que tenemos en la ruta, no se transmiten al cerebro, esos impulsos no se hacen conscientes y, por tanto, no podemos hablar de percepción. ¿Se entiende? Bien. Un ejemplo de transmisión en información táctil, que quizá lo veis incluso más claro aún, ¿vale? Imaginaros que este es mi músculo, ¿vale? Mi bíceps, ¿vale? Y a mí, pues, me pellizcan o me vacunan, ahora que estamos con todo el tema de la vacuna, ¿vale? Me vacunan en el brazo. El estímulo ambiental es la aguja, ¿vale? Que ocasiona una rotura o algún tipo de impacto en las fibras musculares, ¿vale? El receptor que hay en esas fibras acoge ese estímulo, en este caso un estímulo mecánico, un estímulo táctil, lo transduce en señal eléctrica y esa señal eléctrica llega a la neurona que está en el cerebro y que se encarga de recibir, hay muchas neuronas que se encargan
de recibir la información táctil, pero he puesto aquí una para que se vea el ejemplo, ¿vale? La transducción sería esa transformación de la información ambiental en señal eléctrica y la transmisión sería el segundo paso, ¿vale? De cómo desde la fibra ese impulso nervioso llega al cerebro. ¿Se ve quizá más claro así? Ahora hablaremos de la reacción. Pero Cristina, para que haya percepción debe de haber transmisión. A veces hay transmisión, es decir, el estímulo sí que ha llegado al cerebro, pero lo que está dañado o disfuncional es la ruta que va desde cerebro hasta mi brazo para, por ejemplo, reaccionar. Por ejemplo, si a mí en el ejemplo de la vacuna, si me van a vacunar y yo tengo miedo, mi cerebro es capaz de reaccionar y apartar el brazo. Ahí he percibido el estímulo, pero no de forma táctil, lo he visto. No sé si me sigues. Entonces, no, el indicador no está en si hay reacción o no para decir que hemos percibido, sino si hay transmisión o no. ¿Y eso cómo se sabe? Pues con una resonancia magnética, es decir, con aquellas técnicas de exploración neurológica que son capaces de medir la actividad cerebral. Puede que esa persona haya recibido el mensaje a nivel cerebral, pero que no reaccione porque la ruta descendente, ¿vale? La ruta bottom-up, de arriba abajo, esté dañada. No, vale, me alegra que lo hayas entendido. Bien, seguimos. Hemos transducido el estímulo, lo hemos transmitido y ahora lo vamos a procesar. Pues como hemos visto en el ejemplo, no solo existe una neurona para procesar un estímulo táctil, como en el ejemplo, sino que el procesamiento es el resultado de la interacción de muchas neuronas sobre una información determinada, ¿vale? Este procesamiento también se llama procesamiento de las señales eléctricas o de los impulsos neuronales, o procesamiento de impulsos neuronales. ¿De acuerdo? Bien. Antes hemos visto que a veces se compara la mente humana con un ordenador y aquí os digo también, a veces se compara el sistema nervioso central, es decir, cerebro y médula espinal, ya lo veréis en neuroanatomía, con un teléfono móvil. Es decir, esa codificación, este procesamiento, esta interacción entre neuronas para dar lugar a un resultado en términos de procesamiento, pues hay científicos que lo asemejan a la interacción entre determinadas bandas, determinadas señales en nuestros teléfonos móviles, pues que dan lugar a un mensaje o a que podamos escuchar la voz de una persona que está lejos. Aquí, ¿cuál sería la diferencia? Muy buena respuesta, David. El cerebro tiene plasticidad, por ejemplo, el cerebro tiene, es muy selectivo, por ejemplo, nos resulta más fácil recordar hechos emocionales que hechos neutros, ¿vale? Al móvil, a un teléfono móvil le puedes dar un mensaje emocional y lo va a codificar igual que un mensaje neutro. Cuando hablo de emocional, pues es algo que a la persona le impacta y cuando hablo de neutro, pues un mensaje que no nos impacta, ¿vale? Entonces, exacto, la afección del contexto, la implicación emocional, los aspectos motivacionales, ¿de acuerdo?
Es esa capacidad de adaptación que tiene el cerebro humano y sobre todo de la neuroplasticidad. Muy buena respuesta. Bien, vale, ya hemos llegado, ya hemos hablado de nuestros estímulos, los impulsos, la transducción, la transmisión y el procesamiento. Ahora vamos a hablar de percepción, reconocimiento de objetos y acción. ¿De acuerdo? Una vez esos estímulos llegan al cerebro y son procesados, es decir, las neuronas interactúan para dar lugar a, vale, esta es la voz de la profesora de atención y esto es una voz, ¿vale? Imaginaros, en ese procesamiento, a la conclusión a la que llegan las neuronas es, esta es una voz de una persona, de un ser humano. Cuando eso se hace consciente, ¿vale? Hablamos de percepción. Es una experiencia sensorial consciente. Es una voz y es la voz de mi profesora de psicología de la atención y la percepción, ¿vale? Esta percepción ocurre constantemente cuando vemos, cuando escuchamos a alguien, cuando tocamos, cuando sentimos, tanto objetos como personas, ¿vale? Y esta percepción se puede descomponer a su vez en reconocimiento y acción. Es decir, cuando hemos percibido de forma consciente una cosa, un objeto o una persona, generalmente identificamos, guión, reconocemos, es lo mismo, y actuamos. ¿Vale? ¿Qué pasa si no identifico o si no actúo? ¿Hay o no hay percepción? Cristina, ¿qué me dices a esto? Hay percepción. Siempre y cuando haya habido un procesamiento, es decir, haya activación a nivel cerebral y la persona y podamos cuantificar a través de estas técnicas esa percepción, podemos decir que sí que hay percepción. Otra cosa es que la persona pues reconozca o identifique ese estímulo o no. Y otra cosa es que la persona actúe o no. De hecho, en el futuro, si os dedicáis a la neuropsicología, veréis muchos pacientes, como hablé el otro día, que sí que perciben, pero que son incapaces de reconocer, porque la ruta que va desde la percepción al reconocimiento la tienen dañada o disfuncional. Cuando hablo de ruta, hablo de áreas cerebrales, rutas cerebrales, por supuesto, ¿vale? El reconocimiento de objetos o de personas es una capacidad de percibir, de asignar a ese estímulo en una categoría. Pues, por ejemplo, cuando he dicho, vale, sí, he percibido esta voz, y cuando decimos, somos conscientes de, esta voz es de mi profesora de psicología de la atención y de la percepción, aquí hay un reconocimiento, hay una identificación. ¿Se entiende? Vale, y además de ese reconocimiento, tenemos la capacidad de actuar consecuentemente al proceso perceptivo, ¿vale? Generalmente esa acción es una aproximación, ¿vale? Aproximación, un afrontamiento o una huida o evitación. Si una vez que habéis conectado el ordenador y me estáis oyendo hablar, siguiendo un poco con el ejemplo, podéis decidir, vale, pues no me interesa lo que está diciendo María José, ya soy consciente de su voz, no me interesa, me piro, o soy consciente de su voz, me quedo, ¿vale? Ahí estaría la acción. O, por ejemplo, tras el estímulo, ya no solo la voz de María José, sino el estímulo, cuando hago preguntas al aire, ¿no? Como hemos hablado del sistema nervioso y el teléfono móvil, pues ahí es un estímulo nuevo, ¿vale? Que ha llegado a vuestro cerebro. Podéis decidir contestar o no contestar, ¿vale? Sí, Luis, pregunta.
Sí, sí. Es a esa patología, es que no me quiero meter mucho en el campo de mis otros compañeros, se le llama miembro fantasma, ¿vale? Si queréis, os dejo un poquito de información sobre este tema en una carpeta, ¿vale? Que no va a ser materia de examen, pero Luis, bueno, Luis y los demás, os puedo dejar. No, no es que tenga un recuerdo, es que la ruta perceptiva que va desde las células que recogían, es decir, imaginaros en el ejemplo, esperad, vale, toda esta ruta existe, lo único que hemos quitado ha sido esto. Hemos quitado el músculo, ¿vale? No hay receptores, pero existen las neuronas que se ocupaban de recibir esa información y existe esta parte intermedia, ¿vale? Entonces la persona sigue recibiendo esas conexiones aunque no tenga la pierna en sí. Sí, sí, Carolina. Sí, este sería otro ejemplo similar. Vale, me anoto, esperar un momento, chicos, que me quiero anotar lo de el miembro fantasma y os lo subo la semana que viene. Eso sí, en algún punto os especializáis en neuropsicología, es uno de los trastornos que se ven, además es súper común. Bien, vale, ya tenemos todo el proceso. Una vez que hemos percibido, podemos actuar y podemos identificar. ¿Y qué se queda a nivel de cerebro, vale? Pues en el cerebro, cuando hemos percibido, se crea un conocimiento, ¿vale? El conocimiento se define como el resultado sumativo del proceso perceptivo. En el conocimiento se incorporan nuevos estímulos, ¿vale? Es decir, vale, pues esta voz no la conocía, es un nuevo estímulo que se asocia generalmente, además de una forma automática, con la experiencia previa que tenemos con esos estímulos. En el ejemplo de la voz, de mi voz, ¿vale? Pues sería, vale, esta es la voz de mi nueva profesora de y anda, me recuerda a la voz de mi amiga o a la voz de una compañera de trabajo, ¿vale? Esas conexiones también las denominamos conocimiento o experiencia previa. De hecho, tanto la identificación como la acción se ven de alguna manera sesgadas o filtradas por este conocimiento, ¿de acuerdo? Se influyen mutuamente, porque cuando yo decido actuar no me baso solo en si he percibido o no, sino también en mi conocimiento previo. Por ejemplo, en el ejemplo que dice María Carolina, a veces cuando suena el teléfono, vale, hemos percibido el timbre de la llamada y vemos que es un número que suele ser spam o que suele ser un número de estos de publicidad y tal. Cuando yo decido no cogerlo, esa acción no solo se ha guiado por la experiencia previa que yo tengo de que suene el teléfono, sino también por el conocimiento que yo tengo sobre ese tipo de teléfonos, de números. ¿Se entiende? Vale. Bien, el conocimiento, ese conocimiento es resultado de dos tipos de procesamiento. Están el tipo de procesamiento ascendente, que es aquel que va, es la ruta que va desde los estímulos originales hasta cerebro, ¿vale? Y el procesamiento descendente es aquel que va desde cerebro, ¿vale? Hacia la identificación o la acción, ¿vale? Ambos procesos, tanto el ascendente como el descendente, actúan juntos para optimizar el proceso perceptivo, ¿vale? No estoy, imaginaros, de 9 a 10 de la mañana solo ascendente, entonces me dedico a percibir todo lo que me llega y ni actúo ni identifico, eso no va así, ¿vale? Siempre van a la vez, pero bueno, se ha investigado mucho sobre este tema y se ha llegado a la conclusión de que existen dos tipos de procesamiento.
El ascendente es esencial para la percepción porque comienza normalmente en la estimulación de esos receptores, es decir, en la transducción, ¿vale? Y mientras que el descendente añade, es decir, a lo que me llega de este estímulo actual, yo en el cerebro, con ese procesamiento del que hemos hablado, también le añado el conocimiento previo, ¿vale? Entonces, mi acción está más enriquecida y también la identificación. ¿De acuerdo? Ese sería el resumen del proceso perceptivo. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Algún ejemplo que queráis poner? Sí, Nacho, Buenas. ¿Se me, dime. se me escucha? Sí, Tengo una duda. Vamos a ver, en muchas situaciones, por ejemplo, a mí me sucede, ¿no? Y es, imagínate, estoy haciendo una actividad y de pronto me doy cuenta que dejo de escuchar un ruido. Entonces, el estímulo aquí realmente llega cuando ya no está el estímulo. Y no sé si es porque entonces le pongo conciencia, entonces ahí me pierdo, en este proceso perceptivo me pierdo cuando no es tan sencillo el ejemplo, ¿no? La vacuna lo entiendo, pero a veces hay muchas situaciones que es como al revés, o cuando no, o cuando te están diciendo, escúchame, y no estás escuchando, aunque sí que estás percibiendo, bueno, es que no es percibiendo, estás, las ondas llegan, pero no les prestas atención, no sé cómo expresarme. Ahí sí, me no, no, creo que te has expresado bien. Sí, generalmente, porque tú estás hablando, Nacho, creo que de situaciones multitarea, en la que estás haciendo varias cosas. Sí, pero sobre todo es, por ejemplo, en el sonido, ¿no? Que hay un ruido así muy molesto, pero no eres consciente, o sea, no le has puesto conciencia que ese ruido está ahí y te molesta hasta que deja de oírse. Sí, 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 te entiendo. Ya. Te entiendo. Sí, bueno, aquí es que se han mezclado dos conceptos. Lo primero es la habituación, ¿vale? Cuando percibimos un estímulo durante bastante tiempo, ese estímulo sí, sí se puede decir que se ha percibido, pero entramos en un proceso que también, del que hablaremos, pasa mucho también con el olfato, ¿vale? Que se llama habituación al estímulo. Es una fase en la que si te preguntas si estás escuchando el ruido o no, no serías capaz de contestar porque tu cerebro se ha adaptado por el tiempo que ha pasado, ¿vale? Se ha adaptado a ese estímulo y ya no es novedoso para tu cerebro, ¿vale? Entonces, lo que ocurre con ese sonido o con algo que estamos acostumbrados a ver durante mucho tiempo, un sonido, el olfato, por ejemplo, con los olores, sucede mucho. Tú entras en una cabina o en una sala y dices, qué mal huele aquí, ¿vale? Huele a, no sé, a goma de coche, ¿vale? Al principio lo hueles, lo percibes, está bien, has sido consciente, pero al cabo de estar un tiempo ahí, te has habituado a ese olor, ¿vale? Además, el proceso perceptivo no es estar siempre diciendo, ay, ah, mira, este olor, ah, mira, no, tu cerebro se hace consciente, ni siquiera a veces tú eres consciente de que tu cerebro es consciente, es decir, Eso es, eso no, es. no tenemos que verbalizar o estar prestando atención. De hecho, es que sería muy dificultoso, ¿vale? Sería requeriría mucho esfuerzo. Y la percepción, por todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor, cada vez es más efectiva, ¿vale? Y es como, vale, este sonido lo he percibido, dejo de ser consciente de ello porque tengo que percibir otras cosas que para mí son más importantes. Me queda claro. Gracias. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos la habituación, por otro lado tenemos la atención, ¿vale? La atención, como veremos en la última unidad competencial, es clave para la percepción.
Cuando tú en el ejemplo que lo has hecho, lo has puesto ha sido bueno porque dices, escúchame. Vale, cuando alguien te dice escúchame, está llamando tu atención. Entonces tú decides darle atención a ese estímulo. Que un estímulo sea o no atendido nos está condicionando porque se ha percibido o no. No, siempre se perciben los estímulos. Lo que sí que se ha visto es que cuando un estímulo es atendido, es decir, tú tienes la intención de atender a ese estímulo X, ese estímulo se procesa mejor, con mayor detalle. ¿De acuerdo? Muy claro, gracias. Entonces, bueno, gracias a ti. Ahí está la habituación por un lado y la atención por otro. Pero siempre percibes. Es decir, no percibir es como hay un síndrome en neuropsicología que se llama heminegligencia, ¿vale? Si lo queréis buscar. Ahí la persona deja de percibir la mitad de su cuerpo, por ejemplo. Entonces se pone la chaqueta y se la pone solo de la manga en la que percibe. Se afeita la barba y solo se afeita la mitad de la cara que percibe. Ahí sí que hay un problema de percepción, ¿vale? Pero que yo esté aquí, por ejemplo, tengo enfrente una ventana y venga a pasar gente y venga a pasar coches y yo no sea consciente de que eso está pasando, no significa que mi cerebro no esté actuando. Probablemente si ahora quitasen esa ventana, una parte de mi cerebro diría, uy, ¿qué está pasando ahí? ¿Vale? Vale, la adaptación, cuando leemos algo que también lo sentimos el sabor, es una... Sí, bueno, ya veremos con los sentidos químicos, que es que, Paula, el olfato y el gusto están relacionados. Sobre todo porque cuando olemos y cuando saboreamos se activan la misma ruta cerebral, ¿vale? Eso ya lo veremos en el tema de sentidos químicos. Sí, el ejemplo de la colonia es muy bueno. Y luego, Carolina, en el tema de los recién nacidos, ¿qué querías decir ahí? No, es que eso es muy innato. Hay autores que incluso consideran que, por ejemplo, el hecho de que un bebé pueda reconocer a su madre de entre muchas por el olor es algo innato. Vale, sí, vale, pues sí, justo estábamos diciendo lo mismo. Vale, creo que no, ¿quién ha dicho que no? Laura, ¿qué no entiendes de la diapositiva? Llega el estímulo, se traduce, se transmite, se procesa. Ah, pues es que depende. Si estamos en procesamiento descendente, empezamos desde el estímulo hacia transducción, transmisión, procesamiento y ya, bueno, del procesamiento ya estaría la percepción, ¿vale? Y ahí como que acabaría el ascendente. Y luego tenemos el descendente que va desde conocimiento, percepción, estímulo atendido, pero es más bien experienciación. Espera, es que a lo mejor no está. Un momento, a lo mejor la diapositiva. Sí, esto a lo mejor lo tengo que revisar. Porque el descendente es así: conocimiento, percepción, experiencia y acción. Y luego volvemos al conocimiento, se queda más en este bucle. Vale, reviso la diapositiva y os digo algo, sobre todo las flechas, porque puede confundir. ¿Vale? De todas formas, así es como estaría, ¿vale? Ascendente viene de los estímulos
y desde los estímulos hasta que soy consciente de la percepción, y descendente desde mi conocimiento y mi percepción hacia los estímulos, es decir, hacia la acción y la identificación o el reconocimiento. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahora tengo preparada esta dinámica de clase, ¿vale? La tarea consiste en buscar información sobre la definición del procesamiento ascendente y descendente y poner un ejemplo para cada uno de ellos, ¿vale? Es increíble cómo, es decir, nos creemos, antes de estudiar psicología bueno, al menos a mí me pasó, ¿no? Que la percepción es muy automática y que existe una verdad, ¿no? Existe, eso es así y punto. Pero cuando llegas a estudiar la percepción te das cuenta de que no, de que existen muchos factores que están interviniendo. Nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestros factores de personalidad. Bueno, vais a ver, y sobre todo en este primer curso, que hasta así un, una explosión, como digo yo, ¿no? De realidad, todos los, las situaciones o los estados que pueden interferir en nuestra percepción en este caso, ¿no? Vale, Leila, no te preocupes, Paula, es que no te oíamos. Si quieres ahora puedes volver a entrar. Leila, ¿quieres hablar? Cristina, si quieres también puedes entrar para el tema de las dudas. Yo acabo de hablar del ejemplo del Ah, mosquito y de la vale, heladera. vale, Leila. Vale, es que se me queda a mí aquí grabado, no sé por No qué. hay Lo siento. problema. María José, ¿Alguien ¿me más? oyes? Sí, sí, se te oye, Cristina. Vale, a ver, nosotras hemos estado leyendo y hemos encontrado un documento que ponía que el bottom-up no era intencional y que los estímulos controlaban y dirigían la atención, que el control atencional era involuntario y estaba dirigido por los estímulos, ¿no? Y que por contra el top-down seguía una meta o tenía una intención. Y entonces procesas la información atendiendo a estímulos relevantes. Decía que ambos tenían una función selectiva y adaptativa, porque si reaccionamos a todos los estímulos, pues que no podemos estar reaccionando constantemente a todo. Entonces, cuando un teléfono suena, yo percibo Sí. el estímulo desde fuera, sería bottom-up, ¿no? Hasta que yo Sí. lo escucho. Y si yo lo escucho, ahí empieza a intervenir el descendente, el top-down, en el momento en el que yo empiezo a buscar en mi conocimiento si es cómo suena mi teléfono o no cómo suena mi teléfono. Sí. Vale. Y entonces hemos entrado en un debate en el que decíamos, vale, en el momento en el que yo recibo una llamada, no es intencional. Pero en el momento en el que yo por la noche he puesto la alarma, el despertador, ¿vale? Yo lo pongo con la intención de levantarme a una hora. Entonces, en el momento en el que por la mañana suena esa alarma, que yo estoy reaccionando de una forma intencional, ¿sería directamente top-down? ¿O sería el mismo proceso que en el caso anterior? El teléfono suena, yo lo recibo, sería bottom-up, y en el momento en el que yo reconozco que es mi alarma, interviene mi conocimiento, pasaría a ser top-down. Sí. Seguiría el proceso que has dicho al principio, es decir, cuando yo pongo la alarma por la noche, eso es una acción que entra en funciones ejecutivas porque es una acción en base a un objetivo que yo tengo, es una acción planificada. Ahí hablamos de funciones ejecutivas. No tiene nada que ver con un procesamiento descendente o ascendente. Vale, ok. ¿Vale? Y Cuando entonces, llega el estímulo de la alarma, ¿vale? Y tú lo percibes, desde que suena el estímulo hasta que tú lo percibes es el ascendente y el descendente es cuando tú, pues imagínate, asocias ese sonido a que es de tu alarma, le das un significado, lo identificas. Ahí ya tendríamos el descendente. vale, ok. Es que Entonces, la percepción es un poco lo que le ha pasado a Nacho antes también, al compañero, que la percepción está muy unida. Es decir, las capacidades cognitivas, como veréis cuando veáis memoria, aprendizaje, percepción,
todo está unificado. Entonces, por ejemplo, el planificar una alarma es una función ejecutiva, que es también un proceso cognitivo, ¿vale? Que influye Ujú. sobre la percepción y la percepción sobre la planificación de la alarma. Ok. Porque ya si nos Bien. ponemos a ser, es decir, para yo coger el móvil y planificar una alarma he tenido que percibir el móvil visualmente. Entonces, si empezamos así, eh, vamos a entrar en un bucle. Vale, y esto de que tienen función selectiva y función adaptativa se refiere justo a eso, ¿no? A que tú escuchas, por ejemplo, y a partir del conocimiento reconoces y decides si hacer caso o ignorar. Exacto. Y que, como veremos, al final vamos por prioridades. Cuando suena, imagínate en tu ejemplo, en vuestro ejemplo, por la mañana suena la alarma y a la misma vez suena la alarma de casa de incendios, ¿vale? Pues probablemente mi cerebro ni siquiera perciba la alarma del móvil, porque lo más em, urgente para mi supervivencia es que yo vea qué está pasando, si se está incendiando casa, Ok, perfecto. ¿vale? Ahí estamos. Vale. Ya en el kit dice, como procesamiento descendente, ya que hablaron de las letras, cuando un párrafo está escrito con una letra difícil de leer, es más fácil entender lo que el escritor quiere transmitir si uno lee todo el párrafo en lugar de leer las palabras en términos separados. El- exacto, pero el procesamiento descendente no sería leer todo el párrafo, esa sería la acción. Es decir, como yo como conocimiento previo sé que si leo todo el párrafo lo voy a entender mejor, pongo en marcha la acción de leer todo el párrafo. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, gracias al descendente leo todo el párrafo. Leer todo el párrafo no sería el procesamiento descendente en sí, sería el resultado de ese procesamiento descendente. Vale, sí, Carolina. Muy buen resumen. Sí, Eva, exacto. Lo urgente, al final, nuestro cerebro, bueno, cuando lleguéis al cuarto, estaréis conmigo al 100%. Somos adaptativos y el cerebro percibe, atiende, planifica lo que es mejor para su supervivencia. Luego ya veremos que existen sesgos perceptivos, sesgos cognitivos en general, que nos pueden jugar malas pasadas, ¿vale? A ver, el ejemplo del claxon. Si lo escucho y percibo que tengo que frenar sería bottom up. Y si soy yo quien toca el claxon para que frenen porque percibo que voy a chocarme sería top down. Cuando suena un claxon, cuando lo percibo, ya es bottom up. Independientemente de si me choco o de si no. El top down sería, por ejemplo, lo que me hace tocar el claxon para no chocarme o cambiar de dirección, por ejemplo. ¿Vale? Pero una cosa, intentar discriminar bien o diferenciar bien entre la acción consecuencia de mi procesamiento descendente y el procesamiento descendente en sí. El procesamiento descendente es cuando a la percepción le añadimos la experiencia previa. Sí, Carolina, perfecto. Y Ana nos dice sensación con procesamiento ascendente y percepción con descendente. Sí, vale, espera, estamos con Ana. Yo he encontrado bastante, pero nosotros solo hemos hablado de percepción. Sí, es que sensación es cuando incluimos el conocimiento previo. No nos vamos a meter a nada por el momento en sensación, ¿vale? Pero gracias por la aportación. Carolina no complementa con el descendente.
Sí, cuando está todo guiado o filtrado por la experiencia previa, las expectativas. Bien, David dice que tiene un ejemplo en el mundo de la danza. Ah, pues esta sería. Después, cuando ya has tenido una formación alta, top-down, sería cuando ya tienes el conocimiento del paso. Un impulso de esta clase sería la música. Escucháis a ver que en un momento concreto, que sería el movimiento. Sí, exacto, exacto, David. Sería cuando ya tienes la experiencia previa, ¿vale? Todo lo que, todo lo que va antes de esa acción o identificación y filtrado por la experiencia previa sería el descendente. Sí, llevado a la música o al baile estaría bien. Sí, sí, David, al final creo que no sé si por el procesamiento bottom-up o el top-down, pero he entendido el concepto. Vale, ¿queda claro? Bien. Sí, exacto, Fátima. Sí, muy buen ejemplo también, el del fuego. Y así con todo, tampoco nos tenemos que ir a lo urgente. Vale, David, no te preocupes. A mí estoy contenta porque muchos de vosotros entráis por el micro y he tenido clases en los que no ha entrado ni una persona en todas las 11 sesiones. Y particularmente me gusta que entréis por el micro. Pero bueno, se respeta toda opinión, toda decisión tras un procesamiento descendente. Bueno, si os parece bien, sigo con la explicación. A ver, Paula. Señor. Top-down. Sí, a ver, los top-down es cuando integramos nuevos estímulos, ¿vale? Cuando el estímulo que nos llega se hace consciente y se percibe. Bottom-up, sí, la percepción se ve más enriquecida porque a ese estímulo nuevo le asociamos conocimientos previos. Sí, se puede. El tema de las fotos de comida y el hambre, ojo, que no es un ejemplo tal cual, porque en sí, en la foto de comida, tú puedes asociarle conocimiento previo, pero en sí hay un estímulo visual de comida, ¿vale? Sería más cuando, por ejemplo, olemos una fragancia y nos recuerda a una persona, ¿vale? ¿Qué quieres añadir con respecto a las falsas memorias, Ignacio? Sí, bueno, ahí es que lo veréis en memoria. Es que no me quiero meter mucho, pero ahí no está tanto sesgado la percepción, sino la codificación del recuerdo. ¿Vale? Tú puedes percibir una cosa, un hecho, pero a la hora de codificarlo, es decir, ya de crear esa huella de memoria, lo puedes codificar de una forma diferente si es un hecho traumático, por ejemplo. Sí, Luis, en la improvisación sería top-down. Descendente, Tamiris. Perdón.
Sí, Luz, pero no sería acercar la mano al hielo. Es decir, si nos toca el hielo, el hecho de que el hielo sería el estímulo y cuando a mi cerebro llega esa percepción sería ascendente, ¿vale? Y luego el hecho de que yo asocie esa sensación fría, imagínate con una persona fría que me hizo daño o con una vez que con tanto hielo se me quemó la mano, ¿vale? O se me inmovilizó y eso que provoque una acción o una identificación de esto es el hielo y me voy porque me da, no me gusta, ahí estaría el descendente. Vale. Bien, pues voy a explicar, bueno, vamos a repasar un poco lo que vimos la semana pasada sobre los enfoques psicofísicos eh, y fisiológicos y ya finalizamos, ¿vale? Va a ser un repaso ligero, pero era otra vez por consolidar un poco lo que vimos y como no hemos hecho descanso, a ver, María Carolina nos dice, bottom up. No lo veo claro. Ir a conocer un museo. Sí, pero eso son acciones. Por ejemplo, si en la habitación de al lado está llorando mi hijo, que yo identifique el llanto de tu hijo o de quien sea, es un proceso ascendente, desde el estímulo a mi cerebro. Que yo identifique que ese llanto es de mi hijo y que decida acudir, eso viene de un procesamiento descendente, desde el conocimiento previo que yo tengo de cómo es el llanto de mi hijo y que afecta a la acción. En el caso del museo, que no sé si lo entiendo muy bien, ¿vale? Es que ir a conocer el museo es una acción, no veo de dónde viene, no veo el estímulo, ¿vale? Por ejemplo, en el llanto sí que hay un estímulo sonoro, pero en el museo, a no ser que vayas por la calle y veas la puerta de un museo, que es un estímulo visual, ¿vale? Ese estímulo visual que es el museo entre en tu sistema, llegue a tu cerebro, lo percibas, procesamiento ascendente, y porque te gustan los museos o porque ese museo te recuerda algo o porque decidas ser curiosa y entrar en ese museo y des la acción de entrar, ese sería descendente, pero así es como se me ocurre el ejemplo, ¿vale? Me alegro, Eva. Vale. Si es que a veces por el chat los ejemplos, por eso lo del micro es mejor a veces porque en los ejemplos a lo mejor no se entienden bien. Bueno, rápidamente volvemos a investigación en percepción. Teníamos dos enfoques, el psicofísico y el fisiológico. ¿Alguien me podría decir el psicofísico en qué se basa? Es decir, ¿qué relacionamos en el psicofísico? ¿Alguien se atreve? Yo lo digo si queréis. Ah, bueno, ya lo han dicho. Vale, genial. Sí, entre el estímulo, la han chivateado, entre el estímulo Vale. y la percepción directamente. Vale, pues ahora el segundo. Te toca, Fátima. Claro, ya en el segundo mete también procesos fisiológicos y la percepción en sí. Vale, El estímulo. genial. Muy bien, gracias. Exacto, como dice Fátima y como habéis dicho algunos de vosotros, el enfoque psicofísico, el estímulo y la percepción. Y en el enfoque fisiológico, ¿vale? Incluimos los procesos fisiológicos como intermediarios. Si recordáis, en el enfoque María José. psicofísico... Sí, Leila. O Cristina. Es que Todo- Leila no para de aparecerme que está subiendo la mano. Y sé que no es verdad, pero a mí me aparece.
todo lo que hemos estado hablando antes sería desde un enfoque fisiológico. Dentro del enfoque psicofísico no tendría mucha cabida, ¿no? No, claro. Vale. No, de hecho es que el enfoque psicofísico es como el primero que se dio, pero no tiene actualmente, bueno, y en los últimos 30 años o 100 años, actualmente no tiene cabida porque no tiene en cuenta el procesamiento cerebral, por ejemplo, Vale, ¿vale? perfecto, gracias. De nada. Bueno, el enfoque psicofísico pues no concebía, como acabamos de decir, los procesos fisiológicos, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo en el cerebro cuando me llegan estímulos y yo los percibo, ¿vale? Bueno, les ponía un estímulo al sujeto y lo que se quería saber es si percibe y si no percibe, y generalmente a través del lenguaje se le preguntaba al sujeto. ¿Ves la luz o no la ves? ¿Sientes el ruido? ¿Escuchas el ruido o no? ¿Sientes la aguja o no la sientes? Ese es el enfoque psicofísico. Cuando lo que nos interesa es saber, vale, sí, está el estímulo y puedo preguntar por la percepción, pero ¿qué ocurre a nivel cerebral? ¿Vale? Pues entonces ya hablamos de un enfoque fisiológico. Tienen el mismo objetivo, como vimos, conocer los pasos que dan lugar a la percepción consciente. ¿Vale? Entre las estrategias del enfoque psicofísico, el fisiológico lo veremos ya la semana que viene y veréis que bueno, no tiene nada que ver con esta alternativa simplista, ¿vale? Del enfoque psicofísico en términos de percepción. Pues teníamos la descripción cuando les pedimos a los sujetos o participantes en el laboratorio que describan lo que están percibiendo. Teníamos el reconocimiento. ¿Os acordáis de la estrategia que usaban los métodos psicofísicos clásicos? ¿O os pedí mucho? Está el de límite, el de ajuste y el de estímulos constantes. Muy bien. Bien, pero ¿qué estrategia usan esos tres enfoques? La descripción, el reconocimiento, el umbral es lo que miden, los tres. Pero en esos enfoques, bien, la detección, como dice Fátima, ¿vale? Aquí no se te han adelantado, Fátima. La detección, ¿vale? Si os acordáis, en esos tres enfoques medimos la percepción del estímulo. ¿Y cómo la medimos? A través del umbral absoluto, ¿vale? Como veremos posteriormente, existe otro tipo de umbral que es el umbral diferencial. De hecho, la semana que viene vamos a empezar la clase con el umbral diferencial, ¿vale? El método de los límites es en el que preguntamos y vamos presentando de manera serial, es decir, uno a uno, estímulos discretos. ¿Lo percibes? Sí, no. ¿Lo percibes? Sí, no. Y lo anotábamos en orden ascendente o descendente. No mezcléis esto con el tipo de procesamiento, son dos cosas diferentes, ¿vale? Se hacía una media en los valores de cruce y se hallaba el umbral, ¿vale? En el de ajuste, ¿qué diferencia había con el de límite? ¿Os acordáis? Son muy parecidos, pero se diferenciaban en una cosa. Que era el usuario el que cambiaba La Pues, intensidad. la intensidad, exacto. Exacto, Cristina. Es el propio sujeto, el participante usuario. Generalmente, paciente no, porque cuando hacemos este tipo de experimentos no suelen tener patologías, ¿vale? Pero bueno, se puede decir también paciente porque, bueno, a veces se hace investigación también con muestra clínica, ¿vale? Era el usuario el que ajustaba la intensidad. Y luego está el de estímulos constantes. ¿Qué pasaba aquí? ¿Cómo era la presentación?
alternante. Exacto, exacto. Aleatorios, ¿vale? Es decir, no tanto alternantes, sino que no íbamos, no seguíamos una intensidad 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, ¿vale? Se presentaban con intensidad aleatoria, ¿vale? Y el umbral estaba en aquella intensidad que se percibía al menos el 50% de los ensayos. Por ejemplo, si la intensidad 100 se percibió 3 de los 10 ensayos, ese no es. Si la intensidad 180 se percibió 5 veces de los 10 ensayos, es esa, ¿vale? Va por probabilidad. De hecho, de las premisas, pues bueno, es que el umbral absoluto es un compromiso estadístico, que se ha de tener en cuenta que establecer el umbral se ha de hacer gradualmente, y bueno, la elección del método que dependía un poco del estudio, ¿no? Del objetivo del estudio. El más exacto es el de estímulos constantes y el más fácil el de ajuste. ¿Vale? Bueno, está en la estrategia y luego ya nos metíamos en teoría de detección de señales. Aquí lo voy a dejar. La semana que viene, veniros preparados porque hay bastante contenido nuevo, ¿vale? Vamos a hablar de la teoría de detección de señales. Voy a presentar un mapa conceptual ejemplo, ¿vale? Porque ya la semana que viene es el feedback de la actividad de mapa conceptual. Vamos a ver el umbral diferencial, lo vamos a ver, Cristina, la semana que viene, ¿vale? Porque está muy relacionado con la teoría de detección de señales, ¿vale? Entonces no quería mezclar. Hoy quería traer el tema 1, quería que hiciésemos la dinámica y esto ha sido a modo de repaso, ¿vale? ¿Vale? Porque organicé la sesión y sabía que nos iba a sobrar unos 20 minutos o así, 15, 20. Bueno, la verdad es que habéis participado bastante, entonces no ha sido tanto y no quería saturaros. La semana que viene todo va a ser nuevo. Umbral diferencial, teoría de detección de señales y todo el enfoque fisiológico, que como veréis vamos a hablar de neuronas, conectividad, sinapsis. ¿Cómo vais de esos conceptos? ¿Los tenéis olvidados?